Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos sintonizan en su programa La Voz Misionera. Damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios por concedernos la oportunidad de poder transmitir nuevamente el programa. Alabamos a Dios por tener con nosotros esta preciosa noche al pastor Carlos Villatoro. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en esta noche. Gracias a usted, pastor. Es un privilegio para mí poder estar aquí, la verdad. Estoy muy contento de estar con ustedes, pastor. Gracias. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este momento. Padre Celestial, gracias. Gracias le damos, oh Dios, por darnos el privilegio, mi Dios, de poder dar a conocer la misma y de poder conocer a un siervo suyo, el cual usted ha llamado al Santo Ministerio. Le pido, Padre, que usted reciba toda la honra y la gloria, mi Dios, en esta hora de transmisión, y que las personas que nos van a sintonizar puedan ser edificados, puedan ser animados, retados, Señor, a tener un corazón misionero. También a la vez, mi Dios, si hay personas que no le conocen, que puedan ser salvos. Y si hay personas que están batallando en cuanto a su llamamiento, que ellos puedan también, mi Dios, ser afirmados, ser animados a cumplir su llamado para honra y gloria suya. Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Qué bendición, qué privilegio tener con nosotros al pastor Carlos Villatoro, la cual he tenido la oportunidad de conocerle en persona. Pastor, ¿podría, por favor, decirnos, verdad, de qué lugar es su origen? Bueno, pastor, gracias más. Bueno, yo originalmente soy de Tegucigalpa, Honduras. A los 4 años mi mamá pues me llevó para San Pedro Sula. Ahí crecimos hasta los 16 años de edad y bueno, después de ahí mi mamá me mandó a traer a Estados Unidos y bueno, desde los 16 años resido aquí en los Estados Unidos. ¿Podría compartirnos su testimonio? ¿Quién era Carlos Villatoro antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en realidad pues cuando hablo cerca de mi testimonio antes de llegar a Cristo es algo que quebranta mi corazón. Sé que algunos, todos hemos venido de diferentes maneras al Señor, pero en mi caso pues Dios me encontró a mí en un momento de mucha soledad, desesperanza. ah, Me encontraba muy triste y solo cuando el Señor me encontró y siempre glorifico a Dios por los ganadores de almas. Cuando me encontró en un parque, ahí me llamó y me compartió el Evangelio de Cristo y bueno, era una persona, la verdad, completamente perdida. No, en realidad no tenía ni sentido en mi vida, ni aún ni propósito tampoco y doy gracias a Dios porque me encontró ese día. ¿Usted recuerda, pastor, quién era esa persona y el nombre? Sí, sí, lo recuerdo muy bien, es un gran amigo mío. Ahora él es pastor de la Roca Viva en Long Beach, California. Por la gracia de Dios hemos tenido oportunidad de predicar ahí con él algunas ocasiones cuando viajo a California. Él era en ese entonces un miembro de la iglesia El Peregrino de Southgate, California, Iglesia Bautista El Peregrino. Y bueno, andaba ganando almas en ese parque pues me invitó, me llamó y me compartió el Evangelio de Cristo. Y así fue como conocí al Señor. Yo creo que todo cristiano mantiene en nuestro corazón agradecimiento por estas personas, ¿verdad? La cual se dejaron usar en las manos de nuestro Dios para poder hablarnos, ¿verdad? Acerca de el plan de salvación, ¿verdad? De cómo ser salvo. Pastor, luego después que usted es salvo, ¿cómo comienza a crecer usted en su vida espiritual? Bueno, todo en realidad, sabes que yo admiro mucho a todas las personas que pueden recordar el día, el momento, ¿verdad? La ocasión. En mi caso no es así, nomás recuerdo el momento. Ese día que él me encontró en el parque, me llamó y me dijo, muchacho, ven. Y yo me recuerdo que fui hacia él y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, quiero decirte que Cristo te ama. En realidad no recuerdo el plan de salvación de ese día, solamente recuerdo esas palabras que traspasaron mi alma cuando me dijo, Cristo te ama. En ese momento yo no me sentía amado por nadie, me sentía completamente rechazado, aún por mi familia, la sociedad, por la forma en cómo me encontraba, pero estas palabras traspasaron mi alma y se quedaron grabadas.
Y mis lágrimas no pudieron contenerse en ese momento cuando él me dijo que Cristo me amaba. ¿Cómo era posible que alguien en mi condición pudiera amarme, verdad? Y bueno, de ahí él empezó a invitarnos a la iglesia. Después de ese día le dimos la dirección de nuestra casa. Para ser honesto, yo no fui los primeros 2 o 3 domingos, solo mi esposa, pero después, en su insistencia y en su invitación, ¿verdad? Que nos hacía siempre, pues entonces decidimos ir a la iglesia. Y bueno, en que empecé a ir me gustó mucho la iglesia y así que continué yendo. Pero bueno, lo más hermoso sucedió después de 8 meses casi asistiendo a la iglesia. Me sentía muy gozoso de poder haber conocido al Señor, aunque todavía no me había convertido, ¿verdad? Solamente iba a la iglesia. Recuerdo un día yendo de regreso a mi trabajo, ya que Dios me había bendecido con trabajo cerca de mi hogar. Me paré, había unas vías del tren que dividían mi compañía y mi casa, así que iba a tomar lonche a mi casa, ¿verdad? Y, y bueno, un día me sentía muy feliz, me sentía pleno y lleno del Señor y me paré en medio de las vías del tren, recuerdo regreso a trabajar y alcé mis ojos al cielo y le abrí mi corazón al Señor. Le pedí que fuera mi Señor y mi Salvador, y en ese momento recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Sí me Amén, escucha, pastor. pastor? Sí, ya le escuché, se quedó trabada Amén. la cámara, pero ya estamos ahí. Sí, sí. Ok, sí, pastor, eso estaba viendo ahí, por eso le estaba ahí preguntando. Siempre hay problemas, ¿verdad? En cuanto a la señal a veces y todo eso. Luego después, pastor, ¿en qué ministerios Dios empezó a usarlo en su iglesia local? Sabe que una vez que comprendí el Evangelio de Cristo y que recibí a Cristo en mi corazón, algo pasó en mi vida. Yo quería vivir en la iglesia. Nosotros Mm, prácticamente, mi familia vivíamos en la iglesia, nos tenían que correr de la iglesia y nos metimos en lleno en todos los ministerios que podíamos. Nos metimos a las clases de maestros, fuimos maestros ahí y luego nos metimos al ministerio del bautisterio, estuve encargado del ministerio del bautisterio y bueno, fuimos ganadores de almas fieles al Señor. Y también ahí entramos al instituto, donde estudiamos unos semestres ahí en Southgate, California. Y bueno, nos metimos en la limpieza, en todo lo que es la mesa directiva, estábamos en la mesa directiva, en todos los ministerios que pudieran haber disponibles, ¿verdad? Y bueno, no me metí en Ujier porque ahí necesitaban ser feos para calificar. Y bueno, yo no calificaba ahí. Pero no, todo lo que pudimos ahí trabajar en el Señor lo hicimos. Queríamos vivir ahí. Prácticamente nosotros los domingos de la mañana no nos íbamos a casa, nos quedábamos hasta que llegaba el servicio de la tarde. Eran los últimos que nos íbamos y estábamos muy contentos porque el Señor nos había encontrado y rescatado. Esa iglesia a la cual nos estaba hablando es su actual iglesia local también, pastor. No, ahí fue la iglesia donde conocí al Señor en Southgate, California. Ah, donde, ok. donde, donde ahorita resido es en la iglesia Templo Bautista de Dodge City, Kansas, con el pastor Eusebio Santana, donde ustedes tuvieron el privilegio de conocerlo en la conferencia de Ujú, pastores. ujú. Él salió también de la iglesia del Peregrino, él también estudiaba en el instituto ahí, salió como pastor hacia acá, y entonces hace 9 años venimos para ayudarle a él aquí y estar con él acá en Kansas. ¿Cómo Dios le llamó para salir y apoyar ahí donde están ahorita actualmente? Hemos tenido ahorita un pequeño problema de señal. Vamos a esperar. Ok, estamos entrevistando al pastor Carlos Villatoro. Estamos teniendo problemas con la señal de él por allá. Vamos a esperar para que él pueda unirse.
Ok, aquí estamos casi. ¿Está ahí todavía, pastor? Ok, vamos a esperar a que el pastor pueda unirse nuevamente. Es una tremenda bendición escuchar lo que Dios hace, ¿verdad? Estamos escuchando, ¿verdad? De que él nació aquí. Ok, ya está aquí para unirse. Vamos a ver. Se quitó ahí la señal. Entró una llamada a mi teléfono y entonces Ah, no ok. sé si eso afectó. Ok, sí, sí, yo creo, sí, pastor, pero bueno, ya estamos aquí Ya nuevamente, estamos pastor. aquí. Sí, Disculpas. le preguntaba, pastor, cómo Dios lo llamó para salir de su iglesia enviadora y poder salir a la iglesia donde están ahorita apoyando, ¿verdad? Y que ahora es su iglesia local. Bueno, bueno, eso es un largo testimonio, ¿verdad? Este, nosotros nos movimos de la iglesia local allá de Southgate, California. Tuvimos una oportunidad de movernos, o tal vez más bien dicho, una decisión que tomamos en la cual las cosas no funcionaron de la manera que nosotros esperábamos, ¿verdad? Y el Señor trató con nosotros de diferentes maneras. Así que regresamos a la iglesia local de donde habíamos salido, que salimos muy bien por la gracia de Dios con el pastor en la iglesia. Y necesitamos un cambio, ¿verdad? Para volver a comenzar sirviéndole al Señor y el pastor, regresamos a la iglesia local donde habíamos permanecido, la iglesia del Peregrino en South Bay, California, con el pastor José Suárez para que nos diera la bendición, para que nosotros pudiéramos venirnos a Kansas. Hablamos con el pastor Santana para que nos pudiera recibir. Después de que el pastor de la otra iglesia local en Southgate, California, nos dio la bendición, entonces partimos para acá, para Kansas. Y desde que llegamos aquí, pues llegamos en lleno a servirle al Señor y a entregarnos por la obra del Señor. Qué bendición. Por cierto, Gracias. quisiera agregar Díaz, adelante. algo, que cada oyente que está aquí, hermano, ¿verdad? Que nos escucha, nunca dejen su iglesia local. El cristiano muere sin una iglesia local. Amén. ¿Verdad? Permanezcan fieles y nunca se muevan de su iglesia local sin la bendición de su pastor, ¿verdad? Quiero Amén. nomás dar ese Amén. punto, pastor. Gracias, gracias, pastor, por decir eso. Eso era precisamente, ¿verdad? Lo que yo iba a comentar. Todo misionero, todo pastor, y no solamente pastor misionero, sino que cada creyente que nos está escuchando ahorita, viendo o nos va a ver después, debe de tener eso siempre en su mente y su corazón. Ser leal, respetar a su iglesia local, su pastor, ¿verdad? Y estar ahí siempre, ¿verdad? Para hacer una bendición. Pastor, ¿cómo Dios lo llama al santo ministerio? ¿Fue a través de alguna conferencia o fue a través de alguna predicación de su pastor o cómo fue que Dios lo llamó al ministerio y a qué lugar Dios lo ha llamado? Sabe, pastor, que es curioso, estábamos en un servicio el domingo por la tarde. Había llegado un misionero de México, no recuerdo qué parte de México, y el pastor le dio la oportunidad de predicar en la iglesia y presentar su proyecto. Y cuando él estaba presentando su proyecto de lo que Dios estaba haciendo ahí donde él estaba como misionero, yo miraba todo lo que él estaba haciendo, miraba el lugar donde estaba y mi corazón empezó a acelerarse como que quería salirse de mi corazón y sin comprender y sin entender lo que estaba pasando, mis lágrimas empezaron a salir por mis ojos y yo no entendía lo que estaba pasando. Solo recuerdo que yo dije, Señor, yo quiero eso. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir con seguridad que Dios me habló a través de un misionero presentando una obra misionera. Y desde ahí pues empezó mi deseo de mi corazón por ser misionero. Aunque no terminé el instituto ahí en Southgate, California, ¿verdad? En la iglesia del Peregrino. Este, Continué el instituto. El pastor Eusebio Santana aquí en Dallas City, Kansas, decidió abrir el instituto. Estuvimos estudiando un poquito más de 4 años en el instituto,
¿verdad? Siempre siguiendo mi llamado, lo que Dios había puesto en mi corazón. Yo sé que muchos misioneros son cargados, ¿verdad? Por su gente, por su país, por su tierra. En mi caso fui llamado por el Señor. Él me puso en mi corazón ese anhelo en mi corazón. Yo estoy completamente seguro que Dios no me llamó como pastor ni como otro ministerio más que como un misionero a través de esta obra misionera. Y bueno, nosotros estamos orando ya para terminar el instituto, estamos orando por Latinoamérica, ¿verdad? No sabíamos a qué país íbamos a salir realmente, pero un misionero amigo mío también vino a predicar a la iglesia local aquí de Kansas y me preguntó, hermano, ¿ya tienes a dónde ir? Y le dije, no, no, estoy orando por Latinoamérica, pastor, ore por mí. Y me dijo, no, tú vas a Honduras. ¿Verdad? Yo lo vi como un profeta, me profetizó. Y bueno, yo me fui con estas palabras en mi mente, ¿verdad? Y va a ir a Honduras. Y yo dije, Honduras, y ya de ahí no se me pudo salir de mi mente Honduras. No sé si Dios lo usó a él, ¿verdad? Para hacerme saber hacia dónde me iba a enviar, pero de ahí nunca se me salieron estas palabras. Entonces yo le oré al Señor y le dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a Honduras, confírmame, mándame mis papeles legales porque todavía no tenía mi residencia. Y yo le dije, si tú quieres que yo vaya a Honduras para confirmar mi llamado, haz que mis papeles lleguen. Y en menos de 4 meses mis papeles estaban en el buzón de mi casa. Así que agarré la residencia, preparé el viaje y me fui a Honduras, donde ya Dios me había conectado. Dios abrió líneas, abrió caminos de una manera muy especial. Conocí al pastor misionero Jerry Martínez en Santa Cruz de Yohoa por medio de mi hermano, muchas cosas ahí. Y bueno, fui con él para confirmar. Estuve con el pastor Osmin Gutiérrez también hace 3 años, donde estuve también predicando. Me invitó a predicar, lo conocía, él había venido aquí a predicar a la iglesia local. Y bueno, estuve yo experimentando, orándole al Señor allá, y Dios puso mi corazón en Santa Cruz de Yohoa, Honduras, ¿verdad? Aún el pastor a mí me dijo, ¿verdad? No sé si en broma o en verdad, me dijo, ¿por qué no te vienes y me ayudas aquí? ¿Verdad? Y, anduvimos ganando almas y todo eso. Estuve con él predicando el fin de semana. Pero cuando regresé a Santa Cruz de Yohoa, el pastor acababa de comenzar una obra. Había dejado al pastor David allá en San Pedro Sula con la primera obra que había abierto. Y bueno, miré la obra que él estaba abriendo. Había a poquitas personas, como unas 15 tal vez. Y bueno, había ya clases de niños y todo eso. Y Dios cargó mi corazón ahí y bueno, ahí se quedó mi corazón, Santa Cruz de Yohoa. Y ahí ya no pude sacarme de mi mente Honduras y Dios fue abriendo caminos, fue abriendo caminos. Y bueno, ahora ya estamos convencidos con el segundo viaje que acabamos de hacer. Hicimos 3 campañas evangelísticas en diferentes partes del país y Dios confirmó aún mi llamado en Santa Cruz de Yohoa con el pastor Jerry Martínez. Y bueno, así es como Dios me llamó a Honduras, ¿verdad? Abrió puertas y abrió caminos donde yo nunca imaginé. Y ahora, por la gracia de Dios, pues después de 30 años en este país, pues estoy llamado a Honduras, a Santa Cruz de Yucatán, Honduras. Amén, amén. Qué bendición, pastor. Permítame hacer algo aquí. Permítame. Vamos a hablar un poco, pastor, acerca de su familia, cómo Dios le permite conocer, ¿verdad?, a su esposa. Sí, bueno, mi esposa es una larga historia, pero yo sé que yo la tenía para mí, ¿verdad? Bueno, yo no duré mucho tiempo soltero, me junté a muy temprana edad. Al año de haber llegado a Estados Unidos conocí a mi esposa, llegué a los 16 años, a los 17 años conocí a mi esposa y bueno, no voy a mentir, ¿verdad? Muchos dicen que se enamoraron a primera vista, ¿verdad? Yo solamente quería una novia. Yo no andaba buscando una novia, ¿verdad? Y le di la oportunidad ahí. Primero conocí a la hermana de mi esposa y luego ella me presentó a su hermana. Y bueno, en una ocasión nos encontramos ahí en Año Nuevo. Mi mamá me había regalado una chamarra, ¿verdad? Una famosa chamarra que era de moda en ese tiempo, la pana, la tela de pana.
mi mamá me la había regalado en Navidad había frío, aquí es frío, hace un poco fresco en tiempo de Navidad y enero y febrero. Entonces en enero yo la encontré a ella, el 1 de enero, exactamente el primer día del año. Su hermana me dijo que si le prestaba mi chamarra y se la presté, ¿verdad? Y le dije yo, pero me la regresas porque me la regaló mi mamá, ¿verdad? Apenas me la dio en Navidad, no quiero que me vaya a regañar, ¿verdad? Así se la llevó. Entonces yo iba a su casa de ella para por mi chamarra, ¿verdad? Ella me decía, ¿sabes qué? Es que no la tengo, la mandé a lavar, se la puso mi primo y así, con esta excusa todavía me debe la chamarra. Ya pasaron 30 años. Wow. Bueno, estamos teniendo, parecer que estamos volviendo a tener otra dificultad ahí con la señal del pastor, pero estamos ahorita justo hablando, ¿verdad? Cómo conoció a su esposa. Vamos a esperar aquí, ¿verdad? Que se conecte el pastor. Realmente para nosotros a veces, aquí está. Y bueno, Ok. esa famosa chamarra nos unió con mi esposa. Y bueno, nos enamoramos, yo me enamoré locamente de mi esposa. Yo daba, bueno, si estamos hablando del pasado, porque mi esposa me dice, ¿cómo quedaba? Ya no das, ¿verdad? En el tiempo daba mi vida por mi esposa y aún todavía la doy, ¿verdad? Pero yo me enamoré locamente de mi esposa, perdidamente podemos decir, me enamoré. Y bueno, por la gracia de Dios, pues bueno, no puedo decir, no puedo decir por la gracia de Dios tampoco, porque siento que también fui un poco rebelde, porque esperé, mi mamá no me dejaba que me juntara con ella, ¿verdad? Era muy joven, tenía 17 años, pero mi mamá decidió regresarse a Honduras en septiembre del 98, que por cierto fue el año del huracán Mitch en Honduras. Y Ujú. bueno, en cuanto ella se fue, yo me recuerdo que la llevamos al aeropuerto con mi esposa, ¿verdad? Acompañada. Y desde ese día que mi mamá se fue a Honduras, pues ya me quedé con mi esposa se quedó conmigo. Desde entonces nos quedamos juntos ahí. Y ya hasta ahorita llevamos 30 años con mi esposa. La verdad, ella es el amor de mi vida. Es el único amor que la verdad ha tenido mi corazón. Y ella es la única mujer que yo he amado con toda mi alma. Y bueno, le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Que me quedé con el amor de mi vida. Y puedo decirlo libremente que estoy muy feliz al lado de ella. Y cada vez que la miro, pues es el amor de mi vida y suspiro lleno de amor por ella. Amén. Y Amén. bueno, Pues, ¿verdad? Quiero recalcar que en el tiempo que no fui cristiano, ¿verdad? No es el mismo amor que compartimos ahora, ¿verdad? Un amor incondicional, un amor que todo lo puede, todo lo suple, todo lo soporta, ¿verdad? Y bueno, ahora la amo con el amor de Cristo y ahora pues la cuido más, ¿verdad? De lo que la cuidaba antes, la amo más de la que la amo antes, porque antes la amaba con un amor egoísta, pero ahora la amo con el amor de Cristo y bueno, ahora creo que la amo más que antes. amén. ¿Podría decirnos, pastor, el nombre de ella y el nombre de sus hijos, la cual Dios les ha concedido, por favor? Sí, por Estamos la ahorita gracia. viendo la fotografía de ustedes. Por la gracia de Dios, pues Dios nos dio 7 hermosos hijos. Ahí en la foto que ustedes ven, ¿verdad? Solamente hay 4, bueno, 3, Ok. ¿verdad? Ajá. A 4 viven conmigo en mi casa, mi hija de 20 años también está conmigo. La quité porque ella no va a ir al campo misionero con nosotros, ya se va a quedar acá. Pero Ok. Dios nos dio 7 hermosos hijos. Mi esposa se llama Marta Laura Villatoro. Y mi hija mayor, Jasmine Villatoro, tiene 26 años. Y luego está mi hija Helen, Helen Villatoro, y también ella tiene 24 años. Y luego sigue mi hijo Edwin Villatoro, él tiene 23 años. Luego sigue mi hija que vive conmigo, tiene 20 años, Nancy Villatoro. Luego mi hijo de 17 años, que lo pueden ver ahí, Carlos Villatoro. Y luego mi hijo de 14 años, que también está ahí al lado de Carlitos. Él es Anthony Villatoro, Cristian Anthony Villatoro, 14 años. Y luego la baby que está ahí, 12 años de edad. Keilen Villatoro, pastor. Yo nunca, en realidad, la gente me decía 7, pero yo nunca sentí que eran muchos. Ahorita pues ya tengo 44 años, es normal, pero en aquel entonces yo tenía veintitantos años.
Ya tenía 7. Tenía 30 años, ya tenía 7. Wow. Ya, 7, el número perfecto de nuestro Dios, ¿verdad? Y pues miren, excelente, pastor, qué sí, bendición. Dos de ellos estuvieron aquí, ¿verdad? Tuvimos la bendición de que usted pudo estar aquí con nosotros. Hablando de eso, podría compartirnos cómo Dios pone una carga para tener estas tremendas conferencias que fueron muy, muy edificantes y que incluso para ese tiempo, me recuerdo que andaba con dos de sus hijos. sí. Pastor, sabe que lo de las conferencias y de las campañas evangelísticas realmente, quiero ser honesto, no fue algo que yo deseé en mi vida, ¿verdad? Muchos tenemos deseos y anhelos en nuestro corazón, pero en realidad no es mi caso. El año pasado, el hermano Denis Contreras, que me acompañó a mí, que está también graduado, él hizo unas campañas evangelísticas en Guatemala el año pasado, en los cuales me invitó para acompañarlo y ser parte de esas campañas evangelísticas. Y bueno, fueron de tremenda bendición, ayuda para mí y aprendizaje también. Solamente que me vine bien cargado de Guatemala. Estuvimos 9 días allá haciendo campaña en diferentes partes del país, también en lados pobres, en la montaña y también en la ciudad. Me vine muy cargado, pastor, porque las campañas se hicieron sin una iglesia local. Entonces, todas las almas que ganamos en estas campañas evangelistas se quedaron sin una iglesia local. Entonces yo me vine cargado y en el camino yo le dije al pastor de regreso a Kansas, le dije, pastor, ¿por qué no me permite hacer unas campañas evangelísticas en Honduras? ¿Verdad? Y vine cargado mi corazón de esas campañas evangelísticas que hicimos en Guatemala. Entonces el pastor me dijo, claro, hermano, hay que organizarlas, organícelas, encárguese de eso. Entonces yo empecé a organizar las campañas evangelísticas que tuvimos ahí en Honduras. Una tuvimos allí con el pastor ahí en Choluteca con el pastor Wilmer Martínez, ¿verdad? Tuvimos la primera campaña evangelística, ¿verdad? Gracias a Dios tuvimos más de 200 personas en esa campaña evangelística, tanto adultos como niños. Y también tuvimos la otra campaña evangelística ahí con el pastor y misionero Jerry Martínez, ¿verdad? Donde nos prestaron una escuela y tuvimos más de 300 niños, maestros y padres de los niños también compartiendo el evangelio. Y también la última campaña que tuvimos con el pastor Wilson Jesús Ávila ahí en Pimienta, Puerto Cortés, ¿verdad? Y por la gracia de Dios también nos prestaron el Parque Central y tuvimos una buena cantidad también de niños y adultos, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque mi enfoque ahora era hacerlo con iglesias locales, que la gente pudiera continuar ser discipulada y pudiera acercarse a una iglesia local, ¿verdad? Y bueno, pastor, yo conozco un pastor amigo mío que también salió de la iglesia donde yo salí, la iglesia El Peregrino, el pastor Andrés Núñez, muchos pastores lo conocen por allá. Él tiene un ministerio del mismo sentir, ¿verdad? Que también se enfoca en conferencias para misiones, de misiones, ¿verdad? Entonces, nada, él es amigo mío, nos encontramos aquí en Wichita, Kansas, y me dijo que por qué no hacíamos una juntos, ya que tenía yo el viaje de las campañas evangelísticas, por qué no aprovechamos ese tiempo para hacer una campaña, perdón, una conferencia de misiones en Honduras. Entonces, me pareció muy buena la idea, le pregunté a mi pastor y me dio el ok. Y bueno, así surgió hacer la conferencia de pastores. Pero al mes el pastor, yo ya había contactado a unos 20 pastores de Honduras y él me canceló esa conferencia, me dijo que no podía asistir por asuntos de su agenda que había revisado y no se había fijado que ya tenía agendado, ¿verdad? Una conferencia en Honduras en septiembre de este año. Entonces, pues me canceló, pero ya había visto la disposición de los pastores que yo ya había contactado. Entonces empecé a orarle al Señor qué podría yo hacer, ¿verdad? Para poder aprovechar esa disposición que tenían los pastores. Y bueno, leyendo yo un libro y un artículo acerca de lo que pasan y padecen los misioneros y pastores que ya están trabajando en el campo misionero, ahí Dios cargó mi corazón, ¿verdad? Es que muchas de las veces se encuentran solos, desamparados, se encuentran angustiados, muchas veces tentados y muchas veces rechazados, ¿verdad? Por la misma congregación, juzgados, criticados.
no tienen amigos, no tienen con quien ellos compartir esas aflicciones que vienen a su vida, tanto infinidad de necesidades que vienen en la familia pastoral, tanto esposas, hijos, el ministerio. Entonces, Dios cargó mi corazón a hacer una conferencia de avivamiento para pastores, y pensando también en que entre tantos problemas, tantas tareas y tantas cosas que tienen que ver los pastores, olvidan el propósito por el cual Dios los llamó, de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Con fuego, ¿verdad? Con pasión, con compasión. Entonces, Dios cargó mi corazón y lo pusimos avivando el fuego en el púlpito, ¿verdad? Entonces, así fue como surgió la conferencia de pastores y misioneros. Entonces, le dije al pastor, el pastor me dijo que estaba bien, empecé yo a preparar todo esto y el Señor fue abriendo camino, de tal manera que al final pues nos permitió tener la conferencia de pastores y donde dimos también oportunidad a misioneros que presentaran su proyecto. Entonces, quiero decir Amén. que Sí, realmente no, este fue un tiempo. Ajá. quiero agregar que no es un crédito mío, no es algo que yo deseaba Amén. hacer y Dios no, es algo que Dios fue poniendo en mi camino, solamente fui obediente al Señor y fui haciendo mi parte que me correspondía. Amén, amén, gracias. Realmente fue un tiempo muy, muy especial, ¿verdad? Desde la primera predicación y al cerrar en cada predicación seguramente Dios habló de una forma muy, muy especial realmente en nuestras vidas Amén, gloria a y Dios. sí, realmente fuimos avivados, ¿verdad? Y gracias, pastor, por dejarse usar, ¿verdad? Por nuestro Mm. Dios. Muy bien, pastor. Vamos al tiempo de lo que es la predicación. Luego después tengo una última pregunta, ¿verdad? Pero eso es, la suelo dejar para después de la enseñanza. Así que le cedo el micrófono, ¿verdad? Y la cámara al 100% para que nos exponga la preciosa palabra de nuestro Dios. Que Dios le use, pastor. Gracias, pastor. Bueno, amado oyente, amado pastor, misionero, hermano en Cristo que está aquí, una de las cosas que yo quisiera compartir con ustedes acerca de la compasión, ¿verdad? Ah, Mi tema que tengo esta tarde es una multitud cansada y hambrienta. Una multitud cansada y hambrienta. Y bueno, vamos a apoyarnos en el texto bíblico en Marcos capítulo 6, versos 30 al 36. Yo lo tengo aquí para no perder mucho tiempo. Tenemos poco tiempo, 25, 23 minutos. Voy a tratar de hacerlo lo más corta posible, ¿verdad? En Marcos capítulo 6, versos 30 al 36, dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá de pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Quiero decirles, amado oyente, que el 10% de la población mundial se acuesta con hambre todos los días, hablando del alimento físico. Pero el 55% de la población mundial nunca ha escuchado el nombre de Jesús y se acuestan perdidos todas las noches. Y el 39% de los demás de 8.000 millones de personas en el mundo nunca han escuchado ni han experimentado el amor de Cristo a través de la vida de un creyente. Y tristemente, este número va en aumento cada día. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu amor. Bendice tu palabra, Señor, y habla a nuestro corazón, Señor. Humilla mi nombre y exalta tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Al leer la primera parte de este capítulo de Marcos, capítulo 6, encontramos que Jesús había enviado a los discípulos a todos los pueblos y ciudades alrededor de Galilea, y los envió de dos en dos. Estos discípulos habían predicado, habían sembrado la semilla, habían trabajado en la obra del Señor. La Biblia no nos dice por cuánto tiempo se habían ido los discípulos, pero podemos decir con seguridad que se habían ido por varios días. Cuando regresaron, se encontraron con el Señor.
La Biblia dice que le dijeron al Señor todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y el Señor les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Pero según iban ellos al lugar señalado por el Señor, una gran multitud vio a Jesús. La Escritura dice que la multitud corrió delante de ellos y parece que cuando los discípulos vieron la multitud, se disgustaron un poco, se enojaron un poco. La Escritura indica que se fueron aparte a otra área, a un lugar desierto para descansar. Cuando el Señor vio la gran multitud de personas, su corazón se conmovió y comenzó a enseñarles muchas cosas. La Escritura indica que pasaron ahí todo el día. Estuvieron desde la mañana temprano hasta la tarde. Creo que es seguro decir que la multitud se encontraba de pie, porque eran más de 5,000 y para poder escucharle tenían que estar de pie. Oh, amado hermano, al final del día, la multitud tenía hambre. Aparentemente no habían comido en todo el día. Más tarde los discípulos vinieron y dijeron, Señor, ya es una hora muy avanzada, despídelos para que se vayan. Señalaron, es tarde y están cansados y no han tenido nada que comer. Ellos tienen hambre, que vayan a la ciudad y compren pan, pues no tienen que comer. El Señor les dijo a sus discípulos, darle vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan con 200 denarios y les debo de comer. Ellos indicaron que incluso eso no sería suficiente. Y ustedes, amados hermanos, conocen la historia. El Señor les pidió que le indicaran lo que tenía y localizaron 5 panes y 2 peces. La Escritura dice que después de que el Señor bendijo y partió los panes, los distribuyó a los discípulos para que se los dieran a la multitud, que probablemente atendían a más de 5,000, sin contar niños y mujeres. Amén. La Escritura dice que todos comieron y se saciaron. Todos comieron y se saciaron. Este escenario que he descrito, hermanos, solo es una imagen de una multitud cansada y hambrienta. Y así está el mundo en este día. Quiero que me escuche, hermanos, en esta tarde. Así está el mundo en este día, en nuestras comunidades, en nuestro país y en todo el mundo allá afuera. No solo estoy hablando de la comida física de la que están hablando los discípulos, la que llena el estómago. Pero, amados hermanos, hay otra clase de hambre que le sobreviene al hombre, que es mucho más desastrosa y que tiene un efecto que se extiende mucho más allá de lo que puede tener una falta de alimento físico. Ahí en Amos capítulo 8, verso 11, Amos capítulo 8, verso 11 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Usted y yo podemos darnos cuenta de que espiritualmente hablando, nuestra comunidad, nuestro país y todo el mundo allá afuera no han tenido lugar de la influencia total del evangelio, ni buenas iglesias, hermanos, donde se les predica la palabra de Dios, ni las buenas nuevas de cómo pueden obtener el perdón de sus pecados o cómo encontrar la paz de Dios. Amados hermanos, quiero que sepas que ellos tienen hambre, hambre del evangelio, pero simplemente, lo digo y tristemente, no conocen el evangelio. Oh, amado hermano, déjame contarte un testimonio de este joven Alfredo. Alfredo nació y se crió en una familia totalmente dedicada al catolicismo. Gracias a Dios, Alfredo ahora es salvo y es un predicador del evangelio. Él compartió su testimonio y lo compartiré rápidamente con ustedes esta tarde. Sus padres se dedicaron a la Iglesia Católica y a los dogmas de la Iglesia Católica. Su testimonio dice así. Mi papá se dedicaba a la Iglesia Católica y a todos los dogmas de la Iglesia, día y noche. Mi papá era uno de los mejores católicos que he conocido, pero años más tarde, cuando papá se enfermó y estaba a punto de morir, mi papá se sentaba y hablaba conmigo y me hacía ir a la iglesia y traerle al sacerdote a nuestra casa cada día. A pesar de que mi papá había pasado por todas las ceremonias católicas y los demás rituales, no tenía paz en su corazón. A menudo me decía que tenía miedo a morir y que no tenía paz en su corazón. Durante las últimas 2 semanas de la vida de mi papá, cuando iba a la iglesia me pedía que trajera al sacerdote a la casa. El sacerdote hablaba con él y le pronunciaba un rezo y le decía a mi papá que estaría bien. Pero mi papá siempre decía, pero padre, no tengo paz en mi corazón. Siempre le decía al cura,
no tengo paz en mi corazón. Una mañana estaba claro que papá estaba mucho peor. Estaba seguro de que papá no sobreviviría después de ese día. De nuevo me dijo que fuera a la iglesia y le trajera al cura a nuestra casa. Él dijo, hijo mío, voy a morir, no tengo paz en mi corazón, tengo miedo, hijo, tengo miedo, voy a morir, no tengo paz en mi corazón. Así que corrí, fui a la iglesia y el cura me siguió hasta la casa. Podía ver que mi papá se estaba muriendo. El sacerdote administró lo que se llama extrema unción y le dio una hostia. Escuché al sacerdote decirle a mi papá que la hostia era el cuerpo de Cristo y que se moría mientras tenía el cuerpo de Cristo en él estaría salvo. Vi a mi papá levantarse, tomar al sacerdote delante de su túnica y su rosario y jalarlo hacia él, diciéndole, pero padre, tengo miedo, no tengo paz en mi corazón. Las lágrimas corrían por el rostro de mi papá. El sacerdote sacó las manos de mi papá de su túnica, lo empujó lentamente hacia el lecho, salió y le dejó ahí llorando. Unas horas más tarde, mi papá murió y vi a mi papá morir sin paz en su corazón. Y ahora sé que mi papá fue al infierno. Porque he contado este testimonio de este joven Alfredo. Porque quiero que entienda que el padre Alfredo tenía hambre. Y la gente tiene hambre. La gente de todas partes del mundo tiene hambre. Estas personas no saben lo que están buscando, pero están buscando algo que sea real, algo que les traiga paz a su corazón. Son personas como tú y yo que tienen un alma que vive eternamente amado hermano, amado hermano, tienen un alma dentro de ellos, un alma que está buscando a Dios, pero que no saben dónde encontrarla, dónde buscarlo. Oh, amado hermano, por todo el mundo tenemos una multitud cansada y hambrienta. Eclesiastés capítulo 9, verso 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Es difícil para ti y para mí, pero solo tenemos que imaginarnos cómo vivir en este mundo sin esperanza. Yo viví en este mundo sin esperanza. Glorifico a Dios por los grandes ganadores de almas. Hermosos y benditos sean los pies de aquellos que ganan almas. ¿Saben por qué la gente se suicida? Porque no tienen ninguna esperanza. Esta vida no tiene nada que ofrecerle. Hermanos, no tienen esperanza. Y me destroza a mí el corazón ver que la gente está muriendo sin Cristo. Especialmente cuando sé que hay algo más. Y nosotros los cristianos tenemos la verdad y tenemos todo lo necesario para darles esa esperanza. Pero es triste decirlo que muchas veces simplemente no nos importa. Hermanos, con todo el respeto y con todo el temor, muchas veces no nos importan las almas. No tenemos la compasión y el amor por esas almas hambrientas del Evangelio. Y tú y yo necesitamos despertar y dejar que Dios haga esto una realidad en nuestra vida. Oh, amado hermano, mientras escuchamos este sermón esta tarde, si pudiéramos recapacitar, amado hermano, y mirar en la oscuridad que vive el mundo, hermano. El mundo suplica dentro de sí, oh, si tan siquiera hubiera esperanza para mí, oh, si tan siquiera alguien pudiera ayudarme. Están buscando algo, hermano, que sustente, que satisfaga tus almas. Y debemos reflexionar, hermano, esta tarde que hay una multitud cansada y hambrienta en todas partes del mundo. No solamente en nuestra comunidad, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, amado hermano. La pregunta es, ¿por qué tenemos una multitud cansada y hambrienta? ¿Por qué tenemos una multitud cansada y hambrienta? Y hay tres razones, hermano. Pero por cuestión de tiempo te daré solamente la más principal razón que encuentro yo acá. En el verso 34 al 33 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud
y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora. Sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídenlos, que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y la razón que encuentro aquí es discípulos despreocupados. Discípulos despreocupados. Jesús no se compadeció de la multitud porque tenía hambre física. Fue movido a compasión porque vio más allá de sus necesidades físicas y notó sus corazones hambrientos. Su compasión, hermano, era real. La compasión de nuestro Señor Jesucristo era real. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, amado hermano. Una compasión real por aquellas personas hambrientas del Evangelio. Por aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Por aquellas personas necesitadas de una paz genuina, de una paz que viene de lo alto. Oh, amado hermano, leí este texto y siempre tuve una pregunta sobre la palabra compasión. Todos los cristianos que conozco hablamos de tener compasión, pero siempre pensé, ¿cuál es la diferencia? Decimos que tenemos compasión, pero las personas en nuestras iglesias no parecen tener la misma compasión, no parece que nosotros tenemos la misma compasión de Cristo, amados hermanos, pero decimos que tenemos compasión. Busqué esa palabra y descubrí, hermano, que es un sinónimo de misericordia y que tiene doble significado. Significa que la compasión es tener una carga sincera por las necesidades de otros. Y la segunda parte de esa definición exige que hagamos algo sobre esas necesidades. Diré esto con mucho cuidado, pero también con mucha tristeza. En nuestras iglesias bautistas independientes de Estados Unidos hablamos de tener compasión, pero me parece que en la mayoría de los casos es pura palabrería. No tenemos compasión por las almas. Y mientras no tengamos una carga que nos exija que hagamos algo acerca de lo que sabemos, no tendremos el tipo de compasión que Jesús tuvo, amado hermano. La Escritura nos da una buena descripción de la misericordia y lo encontramos en Lucas capítulo 10, verso 30. Sé que la mayoría, hermano, conocen esta parte de la Escritura del buen samaritano. El versículo 30 comienza así respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, las cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote que era una persona religiosa, como muchas, por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, otra persona religiosa, como muchas, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándole vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Eso, amado hermano, esa parte de la escritura nos muestra la verdadera misericordia y la verdadera compasión bíblica. No podemos decir que tenemos misericordia y que tenemos compasión cuando, hermanos, no estamos dispuestos a entregarnos y a hacer algo por satisfacer las necesidades de otros. Podemos hablar acerca de tener compasión por los perdidos, todo lo que queramos hablar. Sin embargo, hasta que tengamos una carga que nos impulse y nos exija hacer algo al respecto, no tendremos el tipo de compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. A todos nos han sucedido cosas que nos hacen decir debemos hacer algo al respecto. Y esto es lo que necesitamos hacer hoy. Hacer algo al respecto. Permítanme decirle, hacerle estas preguntas. Tengo 6 minutos.
Estamos tomando en serio, estamos tomando en serio la gran comisión o estamos jugando al cristianismo. ¿Realmente tenemos la verdadera compasión de Cristo o solamente estamos fingiendo? Es triste ver las iglesias bautistas hispanas cómo no apoyan a los misioneros. Pareciera que fuera una carga cada misionero que pasa por sus iglesias. Porque si tuvieran la verdadera compasión de Cristo, dieran todo y se dieran por aquellos hombres que están dispuestos a llevar el evangelio a otras partes del mundo. Amor, hermano, que no ha sido encomendada una tarea, un mandato, traer las almas a Él. Si nosotros no la llevamos a Él, se irán a una secta y cuando mueran se irán al infierno. Y tú y yo somos el único grupo sobre la faz de la tierra que tiene palabras de vida eterna. La pregunta es si estamos listos y estamos dispuestos a entregar y a entregarnos por aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Es hora de que hagamos decisiones con el Señor y le pidamos que tenga compasión de nosotros y que podamos nosotros tener la compasión que Él tuvo. Padre amado, gracias una vez más por tu amor. Ayúdanos, perdónanos, Señor, porque no hemos tenido la compasión que tú tuviste por las almas. Ayúdanos, Señor, a tener una compasión genuina y a entregarnos, Padre mío, por otros, llevando el Evangelio, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, Amén, pastor. Gracias, gracias por dejarse usar. Realmente hay una multitud, ¿verdad? no le Permítame. escucho, pastor. Ok, vamos a ver aquí. ¿Y ahora, pastor? Vamos a ver. ¿Ahora sí me escucha, pastor? No escucho. Ok, No déjeme sé si ver tengo que aquí. salirme, volver a entrar. ¿Usted me escucha a mí? Sí, sí le escucho yo Sí. a Ah, usted. yo no lo escucho a usted. Permítame. Y Ah, estoy sordo, pastor, pero tengo un audífono, debería de escucharlo. ajá. Sí, es que, ok, permítame. Ahora, pastor, ¿ya me escucha? No. No le escucho, voy a salirme O y voy a no, volver a entrar. ¿está bien? Sí, excelente. Entrar. Ah, pastor. ¿Ahora sí me escucha? Oh, sí, ahora sí lo escucho. Sí, es Creo que que por este realmente, lado. sí, es que el internet de la casa se fue. Ah, ok, ok. Y en lo que usted estaba predicando, entonces tuve que conectar luego lo que es el internet del teléfono a la computadora. Yo creo que ahí fue donde hubo ahí el Está muy bien, pastor. problema. Muy bien, sí, pastor, le decía gracias, gracias, pastor, por su tiempo y por dejarse usar. Tremenda predicación en una multitud, ¿verdad? Cansada y hambrienta de la preciosa palabra de nuestro Dios. Decía mi pastor, si uno mira o tiene en nuestra mano una esfera y le da vuelta y uno pone un dedo y queda en cualquier país, ahí hay una gran necesidad del evangelio. La última pregunta que tengo, pastor, es, no sé si le gustaría compartir con nosotros, con nuestros oyentes, peticiones de oración, la cual va a ser un privilegio orar por usted y también al igual, siempre animamos a nuestros oyentes que puede dedicar tiempo para orar por las peticiones de los misioneros que aquí entrevistamos y están en el programa.
No entendí la pregunta bien, pastor, disculpe. Si le gustaría compartir algunas peticiones de oración por la cual le gustaría que oremos. Sí, pastor, me gustaría que oraran por nuestra deputación. En 2 semanas estaremos saliendo. Bueno, ya comenzamos la deputación, pero ya sin parar vamos a comenzar ya en el mes de junio, del primer domingo de junio. Ya tenemos agenda hasta noviembre, ¿verdad? Entonces, oren por nosotros, que Dios nos cuide las carreteras, los lugares están un poco retirados, los estados están un poco retirados, oren por nosotros, y sobre todo que Dios nos ayude a hacer de bendición las iglesias locales, que podamos compartir con las iglesias locales la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo por las almas, ¿verdad? Oren por nosotros, por mi familia que se va a quedar aquí, mis hijos mayores, ¿verdad? Que Dios los cuide. Y bueno, que Dios nos cuide, sobre todo, pastor, en cartera. Bueno, vamos a orar entonces. Bendito Padre que está en el cielo, gracias. Gracias le damos, oh Dios, por darnos el hermoso privilegio de poder interceder por sus siervos, por los misioneros en esta ocasión, mi Dios, por el pastor Carlos Villatoro, su familia. Que sea usted, mi Dios, guardándole, mi Dios, ahorita que ya van a continuar con su deputación, que usted pueda, mi Dios, usarles, llenarlos de su gracia, su bendición, Padre, que ellos puedan hallar gracia entre los ojos de los pastores e iglesias, las cuales estarán visitando, y también al igual, mi Dios, que las iglesias puedan tener compasión, mi Dios, por las almas perdidas y en especial, mi Dios, aquí por Honduras, ya que es el país donde el pastor estará visitando. Le pedimos, Señor, que le bendiga, le llene de su amor y su gracia, que pueda también guardar a sus hijos, las cuales van a quedarse en casa, los hijos mayores, mientras el pastor y su esposa anden visitando iglesia. Lo rogamos de su gracia y su bendición, le alabamos, le decimos gracias, Padre, por habernos permitido el programa y tener con nosotros al pastor Carlos. Le pedimos, Señor, que le bendiga a él, su familia, bendiga a su iglesia enviadora, a su pastor, bendiga, mi Dios, a sus hermanos, a sus hijos, mi Dios, sea usted siempre fortaleciéndole, mi Dios, y que sigan adelante apoyando su obra, mi Dios, en esta preciosa iglesia. Le alabamos, le bendecimos, mi buen Dios, mi Dios, el Señor Jesucristo, para honra y gloria suya. Amén y amén. 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 Pastor, sus últimas palabras para ya ir cerrando el programa de hoy de La Voz Misionera. Bueno, solamente quiero decirle que les amo en el Señor y deseo con todo mi corazón poder estar ya en Honduras, poder trabajar en la obra del Señor y oro por cada uno de ustedes que están en Honduras, por todos los misioneros y pastores del mundo, pero especialmente por ustedes que están en Honduras. Solamente quiero decirles que los tengo en mis oraciones y que les amo con un amor sincero. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Igualmente, amados hermanos, recuerden, misiones está en el corazón de Dios. Si el Señor así lo permite, el martes vamos a tener otro misionero más aquí en el programa. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Por favor, no olvide de orar por su pastor y por los misioneros que usted conoce o que usted ha conocido aquí a través del programa. Nos vemos hasta la próxima. Dios le bendiga.